Regresamos. Si le diste volumen a los audífonos, ¿verdad? Nomás que no vayan a tronar, ¿Sale? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con el programa Alternativa Sinaloa y el día de hoy, a partir de hoy sábado, vamos a tener espacio constitucional, espacio jurídico. Hemos invitado al doctor Francisco López Sánchez, quien va a estar platicando de temas muy interesantes. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Manuel Castaños, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a la audiencia. La verdad que es un privilegio, la verdad, el hecho de que me hayas hecho el honor de invitarme a tu programa. Después de varios meses que no teníamos la oportunidad de verte, doctor, ¿puedo recordar? Sí, hombre, claro, por supuesto. Lo entrevistamos mucho ahora en los días de campaña, en el mes de junio, mayo, abril, mayo, junio. Él estuvo contendiendo para candidato a diputado federal por el Distrito 5 por el PES. Que tuvo muy buena votación. Estábamos viendo unas encuestas serias que muy buena votación para ser la primera vez que te inmiscuías en el ambiente político. La primera experiencia de ser candidato a un puesto de elección popular, la verdad que fue muy gratificante la experiencia. Que vino a acrecentar el cúmulo de amigos que tienes, ¿no? Créeme que fue muy importante, además de que ha sido punta de lanza porque, y lo digo con toda humildad, pero mucha gente a través y por consecuencia de la campaña, de verdad, de todo corazón, muchas gracias porque me brindaron su amistad y sobre todo su apoyo incondicional. Ahora que ya probaste la campaña, ya probaste el ambiente político, vas a continuar trabajando para la gente, trabajando en la política. Yo tengo muchos años trabajando para la gente, yo tengo muchos años sirviéndole a la gente, no desde la trinchera de un puesto de elección popular, no, sino a través de la academia, porque yo soy académico, soy catedrático de la Facultad de Derecho de la UAS, soy honrosamente uaseño, ¿verdad? Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, imparto cátedra, imparto clases en la Facultad de Derecho y eso a mí me ha ayudado mucho a servirle a la sociedad, pero también desde el ámbito extra académico lo hemos hecho con la sociedad misma, con la finalidad de regresarles tantito de lo que muchos me han brindado, porque como siempre lo he dicho, yo le debo la preparación académica a la sociedad, porque realmente lo que me costó a mí el estudio, el costo universitario es mínimo en relación a lo que realmente invierten en uno como alumno, ¿verdad? En base a lo que aporta la sociedad y en base a las aportaciones a la UAS y la misma UAS es extraordinario instrumento de cambio en cuanto a personalidad, a la metamorfosis del individuo, porque ahí te forman, si te quieres es formar. Una de las más extraordinarias universidades del país, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y créeme que ha sido una constante la preocupación por parte de las autoridades universitarias de la Autónoma de Sinaloa. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de ese cuadro docente. Para mí es un orgullo. Doctor, pues vamos a entrar en materia. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación y decirle a la gente del auditorio que aquí lo vamos a tener sábado a sábado, porque los temas que va a tratar el doctor son de estudios de muchos años y que le avalan ¿cuántos doctorados? Bueno, tengo un doctorado en Derecho Constitucional y tengo, pues son hasta ahorita 10 especialidades. 10 especialidades. Después del doctorado en Derecho Penal, Administrativo, Corporativo, etc. Son 10 especialidades. 10 especialidades y un doctorado. Sí, y ya vamos por el segundo doctorado, que es en la Universidad de Salamanca, ya estamos en eso. Excelente. Doctor, pues vamos pues con el tema que nos trae el día de hoy, que es, vamos a hablar de la Constitución y la relación que tiene con los tratados internacionales y los derechos humanos. Se me antoja esta pregunta, doctor. ¿Qué relación tiene la Constitución? Pues la Constitución mexicana
con los derechos humanos y con los derechos internacionales? Híjole, mira, y gracias por hacer ese cuestionamiento. Te comento que, pues mira, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esa es la denominación oficial que tiene nuestra propia Constitución, o Carta Magna, como también se le denomina, o Constitución Federal, pues tiene una estrechísima relación con los derechos humanos y los pactos internacionales, derivado de que, y esto es algo que debe de conocer la sociedad, qué son los derechos humanos, qué es la Constitución, cuáles son esos derechos humanos a los que nosotros como sociedad, como Pedro, como Juan, como Georgina, como Luisa, como Lupita, como Francisco, como Manuel, como todo el mundo tenemos derecho, cosa que en algunas ocasiones se desconoce. Pues solamente te digo que en la Constitución mexicana, a partir del año 2011, la reforma de la propia Constitución, 10 de junio del 2011, dejamos la parte de garantías individuales para convertirnos en derechos humanos. Y los derechos humanos, pues mi estimado Manuel, estimado público, se los comento, son aquellos derechos que nosotros tenemos la oportunidad de poder disfrutar, y el Estado de proteger, cuidar, promover, salvaguardar en relación a nosotros como sociedad y como gobernados. ¿Me explico? Cuando yo digo gobernados me refiero a ciudadanos, o sea, a nosotros como sociedad, porque nosotros tenemos que respetar la Constitución y las leyes. Que todos estamos regidos por Pero también la autoridad, cualesquiera que ésta sea, tiene que respetar nuestros derechos humanos. ¿Y cuál relación tiene con los pactos internacionales? Los pactos internacionales, Manuel, son tan importantes, y esto es lo que yo les digo a mis alumnos: pónganse a leer el derecho internacional donde México forma parte, porque hoy día la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento a la propia Constitución, vemos con toda claridad que es exigencia de que la autoridad, cualesquiera que ésta sea, de índole administrativa, de índole laboral, de índole de lo que tú gustes, tienen que respetar nuestros derechos humanos. Por eso es que tenemos que saber nosotros a qué se refiere. Y la importancia del derecho internacional es porque la propia Constitución faculta al presidente de la República en celebrar pactos internacionales, porque México forma parte de una comunidad internacional. Claro, no podemos estar inmersos nada más internamente. Así es. Estamos con relación con muchos países. Así es. Doctor, de acuerdo, y desde cuándo en nuestra Constitución mexicana pasó a ser una Constitución que garantiza la transición de ser un marco protector de derechos humanos, y cuáles son los mecanismos de protección que tiene nuestra Constitución Federal para protegernos? Mira, Manuel, tenemos una pregunta, doctor. ¿Podemos atenderla? A ver, tenemos una pregunta con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Jorge Castro. A ver, Jorge, un poquito más fuerte, háblanos, por favor. Aquí el doctor no alcanza a escucharte. No alcanzas a escucharte, doctor. A ver, doctor. Nada para sí, adelante, Jorge, dígame. Me interesaría saber cuántos tipos de generación de derechos humanos existen en la actualidad. Ajá, sí. Adelante. Ya le puedes contestar. Y la segunda pregunta, ¿cuál es, perdón? Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Al contrario, muy gentil por tu llamada. Muy amable. Sí, bueno. Híjole, ya empezaron a tirar pedradas. Mira, hablando de derechos humanos. Derechos humanos, me pregunta el señor Castro, me imagino que es estudiante de Derecho.
en derechos humanos hay 3 tipos de generaciones de derechos humanos. Primeramente, la primera es los derechos humanos justnaturalistas. ¿Qué son esos derechos? Son los derechos inherentes a la persona desde el momento mismo en que nace. Esa es la primera generación. La segunda generación, los derechos sociales. ¿Cuándo adquiere la Constitución mexicana esos derechos sociales? A partir de la Constitución de 1917, que vienen siendo derecho a la educación, derecho a la tenencia de la tierra, derecho a la salud y la protección de la relación obrero-patronal en el artículo 123. Pues estamos hablando de derechos de la salud, estamos hablando del artículo 4, si no mal recuerdo. Estamos hablando también nosotros de lo que viene siendo el derecho a la educación, que es el artículo 3, que el derecho a la tenencia de la tierra, que también es un derecho social, artículo 27 en la Constitución, y lo que es la regulación entre la relación obrero-patronal, artículo 123 constitucional. Y ahora, ¿de qué sirven en la aplicación de los pactos internacionales? Yo insisto muchísimo, nosotros como sociedad tenemos que saber de qué se tratan esos pactos internacionales donde México firma esos tratados internacionales. Los pactos internacionales firmados por el presidente de la República y aprobados por el Senado de la República, esos pactos internacionales ya forman parte del derecho interno de México. Entonces, y además hay marcos protectores de los derechos humanos en esos pactos internacionales que los que la propia Constitución mexicana establece, que de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Vamos a un corte, doctor. Ya regresamos, estamos platicando con el doctor Francisco López Sánchez aquí en Alternativa Sinaloa. Regresamos. ¿Vas a continuar con esta segunda pregunta o nos vamos a la tercera? Regresamos a quedar 12 minutos. Cuando recibas llamada, trato de contestarles concreto para seguir con la tónica. Sí, de acuerdo. Siempre te llevas más. Es interesante que te porque así empieza la gente a animarse. Ahorita la gente ya no se anima a hablar por teléfono. Antes sí, antes yo me acuerdo que se me muchísimo hasta el político, ahorita ya tiene otra orientación la gente, pero sí escucha. Ya hay llamadas, la gente está participando, la activas, pues, la activas a la gente. No, hombre, esto sí, Te esperamos en el aniversario Rey. ¿Qué requisitos debe tener contar Válido al 11 de octubre. Buscas tus o contar con nuestra Constitución para que se pueda firmar un pacto internacional? ¿Qué requisitos debe tener o contar nuestra Constitución? es lo que, bueno, te digo la respuesta que te dice ahorita, qué requisitos debe de tener un pacto internacional para que sea válido. Es en base a la respuesta de la tecnología. Este cambió mi gusto, Alternativa Sinaloa. Regresamos. Les invitamos a compartir la transmisión en tiempo real. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Ahorita estoy utilizando el Facebook de Manuel Castaños. Ahí búsquenme ahí como Manuel Castaños y escúchenos, véanos en Facebook Live y comparte esta transmisión para que más gente que no vive aquí en Sinaloa, que vive en otro país, que vive en México, pues se entere qué es lo que estamos hablando y cuál es la calidad de programas que presenta el doctor Francisco López Sánchez. De acuerdo a lo que estabas platicando del marco protector de los derechos humanos, los mecanismos de protección, doctor, ¿qué requisitos debe tener o contar nuestra Constitución para que se pueda firmar pues un pacto internacional? Bueno, Decías que lo firma el presidente. sí, lo firma el presidente. Si nosotros nos remitimos, y esto se le duele a la sociedad, si nos remitimos al artículo 133 de nuestra Constitución, dice que el presidente de la República, en representación del Estado mexicano, puede firmar un pacto internacional. Pero ese pacto internacional tiene que ser aprobado por los senadores de la República. ¿Pero por qué tiene que ser aprobado por los senadores? ¿Cuál es la función de los senadores en la firma de ese pacto internacional?
los senadores, como son representantes de nosotros, Ajá. son representantes del pueblo, lo que ellos checan es que ese pacto internacional no sea contrario a la Constitución Federal. Le Si pegan es una contrario, buena revisada, que todo vaya en el marco de la De Constitución. la Constitución. Si es acorde a la Constitución, lo aprueban. Si es contrario a cualquier postulado de la Constitución, no lo aprueban y ese pacto internacional no va a formar parte del derecho interno. Ese es el procedimiento entonces Sí, para así que es. se firme este pacto. Efectivamente, ese es el procedimiento. Ok, excelente. Pues estamos platicando con el doctor Francisco López Sánchez. ¿Qué se entiende, doctor, por derechos humanos? Hijo, mira, los derechos humanos, que eso es algo que debemos de entender nosotros. ¿Por qué están plasmados? Esto, si nos remontamos a la historia, vamos a ver que desde la época de la Revolución Francesa, la época de la Revolución Mexicana, la época de cualquier movimiento social, lo que buscan es la igualdad de las personas entre sí y sobre todo el respeto de las autoridades en relación a las personas. Los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, uno de los derechos fundamentales que están plasmados en el derecho constitucional, te puedo decir, nosotros tenemos derecho a una personalidad propia. Y cuando hablamos de una personalidad propia, ¿qué hablamos? Tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una acta de nacimiento. Y si leemos la Constitución, claramente lo establece que el primer documento que establezca el nacimiento de un mexicano es gratuito. Ese es gratis. No tiene ni el acta de nacimiento, no tiene. Pues esa es nuestra identificación jurídica. Exactamente. Tenemos derecho a un domicilio, tenemos derecho a la asistencia pública, tenemos derecho. Es maravillosa la Constitución. Si nosotros leyéramos los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, ahí vamos a encontrar los derechos humanos. Es una verdadera belleza lo que tenemos en México. ¿Cuántas clases de derechos humanos existen? Pues tenemos nosotros fundamentalmente los derechos que son inherentes al nacimiento de la persona. Ese es uno. Ese es uno. El otro, los derechos sociales y sobre todo, hablando de los derechos de tercera generación, que había omitido, que eso me había hecho falta en esta respuesta. Los derechos que son los actuales, los derechos de tercera generación, son el derecho que tenemos todos nosotros, todos nosotros, a una vida con un ambiente sano. O sea, al medio ambiente sano. ¿Okay? A ese derecho colectivo. Es lo más reciente, lo más palpable. ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué tipo de derechos? Eso se llaman derechos colectivos. Colectivos. Esos son derechos colectivos. De eso tenemos derecho todos los mexicanos. Absolutamente todos. ¿Y el extranjero? También. Y además el extranjero, en el momento en que pone un pie dentro del territorio mexicano, se encuentra protegido por todo el marco de leyes, por todo el conjunto de las leyes que automáticamente lo protege la Constitución, como cualquier ser humano. Absolutamente. Ahí entran los derechos humanos. Exactamente, la protección de las leyes. Inclusive, si existe la esclavitud en un país y ese esclavo en aquel país pisa territorio mexicano, por ese solo hecho alcanza su libertad. Deja de tener el aspecto de esclavo. En 1917 se hizo la Carta Magna, ¿no? Sí, la cuarta. Esta Constitución se adelantó muchos años, ¿no? Sí, no, mira, la Constitución mexicana, y recuérdenlo, es de algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos como mexicanos. Porque la Constitución mexicana fue inspiración de la Constitución alemana, de la Constitución italiana, de la Constitución española inclusive, sobre los derechos sociales. La tenencia de la tierra, la gratuidad en la educación, la salud, la atención a la salud y además la regulación entre el trabajador y el patrón. En la primera constitución que aparece en el mundo es en la Constitución Mexicana de 1917. El derecho al trabajo, el derecho al trabajador. Esos derechos sociales, esos derechos de segunda generación que les llaman. Entonces fue inspirada en los países del primer mundo de aquella época. Sí, fue la inspiración de esos países del primer mundo. La retomaron. Ándale. Sí, en serio.
Así nos lo dicta la historia y es cuestión nada más de leer la historia del México. ¿Cuántos años se adelantó la Constitución Venustiano Carranza en todo esto? No, mira, inclusive don Venustiano Carranza cuando lleva a cabo su presencia en Querétaro, ante el cuerpo constituyente, yo te puedo decir que tranquilamente, mínimo, unos 25 o 30 años, fue adoptada por las otras constituciones europeas. Entonces, y no te voy a decir de las demás constituciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, México, nosotros como mexicanos nos debemos sentir muy orgullosos de tener el marco constitucional que inclusive seguimos teniendo ahorita. Gracias a la persona que nos habló hace un momento, Castro, ¿verdad? Sí. El señor Castro. Jorge Castro. Jorge Castro. Nuestro teléfono en cabina es el 712-1514. Si quieres hacerle una pregunta al doctor, 712-1514. Es doctor en Derecho Constitucional, te la atiende con muchísimo gusto. Doctor, ¿cuál es lo más maravilloso de la Constitución mexicana? Tú que la has saboreado al derecho y al revés. Mira, lo más sabroso que tenemos nosotros en el marco normativo, en la Constitución, es su propio texto. Si analizamos inclusive, Manuel, el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución, pero el párrafo tercero, ahí vas a encontrar la inspiración más grande, plena y completa, donde el Estado mexicano, el Poder Legislativo, ha plasmado para nosotros los mexicanos, donde dice que todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias, deberán de promover, promulgar, respetar, garantizar, entre otros aspectos y entre otros adjetivos, reparar, proteger. Fíjate, en caso de algún de un daño, él tiene la obligación de reparar ese daño al derecho humano. Y si no se ha causado ese daño, proteger ese derecho humano a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Me dejas callado. No, inclusive... Porque lo dices, se te pone la piel. No, la verdad, a mí se me eriza la piel cuando yo platico esto. Pero no se da a cabo en la práctica. ¿Por qué los funcionarios públicos o las personas que manejan el derecho, la Constitución, por qué la violan tanto? ¿Por qué se permite eso? Porque lo permitimos, Manuel. Nosotros, ciudadanos, lo permitimos. Lo permitimos porque desconocemos la Constitución. Por eso se trata de que, gracias por la invitación, Manuel, para darles a conocer. Y no se trata de descubrir el hilo negro. Simplemente decirle, sociedad, individuos, amigos, conciudadanos, esto es la Constitución y estos son nuestros derechos, sepamos defenderlos. Y no porque estoy en contra de la autoridad, no ¿Estás a favor de la Constitución? Estoy a favor de la Constitución, donde la autoridad tiene que responder y respetar los postulados de la Constitución. Y cuando digo postulados de la Constitución me refiero a las obligaciones que ellos tienen de respetar, porque la ley ellos no es a capricho de la autoridad, tienen que cumplir y hacer cumplir la ley, pero antes de hacer cumplir la ley tienen que cumplir ellos primeramente con la ley. Excelente, pues en otros programas el doctor nos va a dar clases de procedimiento, la gente donde puede ir a entablar una demanda de diferentes tipos, porque pues sí, dice en la Constitución el artículo 3, pero ¿dónde va a asistir la gente? Se le ponen muchas trabas también a una persona que quiere ir a reclamar sus derechos en algo. Se le ponen muchas trabas y terminan claudicando. Sí, desafortunadamente necesitamos, eso es definitivo, necesitamos nosotros una mayor conciencia de la autoridad, que tenemos mucha fe en el cambio. Yo tengo mucha fe en que la mentalidad de la autoridad tiene que cambiar, se tiene que adecuar a lo que la Constitución le exige que tenga que hacer. No son cosas extraordinarias. Mira, si me lo permites, yo tengo el 6671-420707. 6671-420707. Así es. Ok, yo tengo ese número y tengo mis correos que yo pues te los hago llegar.
Es López Sánchez, FCO, Francisco abreviado, @gmail.com o Gmail, como dicen, ¿no? Normalmente. López Sánchez, FCO, Francisco abreviado. @gmail.com. Sí. Y mira, yo tengo un canal de YouTube, es DR Francisco López Sánchez. Y ahí tengo comentarios, ahí tengo Excelente. todo. Pero en mi número telefónico, Manuel, yo ahorita tengo, afortunadamente, mucha gente ha confiado en tu servidor en representarlos jurídicamente. Y más que nada ahorita con la cuestión de que ya están en etapa de presentación de demandas por el problema de la pandemia, que ese es otro tema, que es increíble lo que nos está pasando. Pero no por cuestiones de causas de la autoridad, no. Pero es una cuestión a nivel mundial. Y en esas condiciones, eso lo vamos a platicar con mayor detenimiento. Muy bien, el canal de YouTube es DR Francisco López Sánchez, y ahí puede también consultar muchos temas jurídicos. O bien 6671-420707, y ya de esa forma es como vamos a poder tratar de servirle a la gente. Ya nos ganó el tiempo, doctor. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde en Alternativa Sinaloa. Próximo sábado, luego les decimos cuál es el tema. Sí, de A acuerdo, y través de sobre la todo que página. propongan. Y que propongan. ¿Puede usted proponer qué tema le gustaría que platicara con nosotros el doctor Francisco López Sánchez? Ahí en la página www.alternativasinaloa.com, ahí estaremos informando. Gracias, doctor. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos y pues, Manuel, gracias por este espacio. Amigos del auditorio, próximo lunes a las 5 de la tarde, Alternativa Noticias. Próximo sábado a las 12, Alternativa Sinaloa. Soy Manuel Castaños Gutiérrez. Pásela bien, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Sí, ya nomás cierre.